Bueno, me presento, yo me llamo Juan Carlos Berardo, soy de la zona rural, se llama Losada. El campo está situado entre Losada y Rafael García, sobre Camino San Carlos. Es una propiedad familiar. Carlos, ¿y cuál es la superficie que estás trabajando? ¿Cuál es? 500 hectáreas. 500 hectáreas. ¿Vos sos propietario de las 500 hectáreas? No. Yo tengo 97 hectáreas propias, lo demás es todo arrendado. ¿Y lo arrendado es acá en la zona? ¿O? Sí, en un radio de 30 kilómetros más o menos. Bien. Y si uno hablara de proporciones o de superficie, ¿no? ¿Cuál es la proporción que dedicas a la soja? ¿Cuál al maíz? Y se está haciendo más o menos un 50% de soja y lo otro en sorgo y maíz. Bien. ¿Y de cultivos invernales haces algo? Sí, se hace sobre maíz con avión, se hace todo centeno. Sobre maíz se hace con avión y bueno, se implanta con sembradora también en alguna parte sobre rastrojo de soja. Y el centeno se utiliza como cultivo de cobertura, no como cultivo de cosecha. Y algo se sabe dejar para, depende de las situaciones. Algo se deja para cosecha, para reproducirse semilla, y lo demás es para control de maleza y crear volumen de rastrojo. Bien. Con cultivo de cobertura. ¿Y cuáles son más o menos los rendimientos promedios que estás obteniendo en soja, en maíz, en sorgo? Y es muy desparejo el rendimiento, porque todos los campos que tengo acá en la zona no son iguales. O sea, tenés lotes, como se vamos al maíz. Hay lotes que te pueden dar 100 quintales y hay lotes que te pueden dar 50 quintales en maíz, porque son muy desparejos los lotes. Acá a 3 o 4 kilómetros tenemos campos con mucha arena, entonces no es el mismo potencial de rendimiento de un lote a otro. Pero y en la soja lo mismo, en la soja un poco más estable que el maíz. ¿Y qué promedio sería más o menos? Y unos 27 a 30 quintales. Baja un poco en los suelos arenosos, pero es más estable soja que el maíz. Pero por una cuestión de rotación se hace maíz y sorgo. Este año, ya del año pasado ya se empezó a hacer bastante sorgo también. Bien, y cuando hablas de rotación, ¿estás hablando de una rotación 1-1? Es decir, ¿haces soja un año y maíz al año siguiente o haces...? Sí, 1-1 también. 1-1. Sí. Bien. En lo posible, y este año se hizo más en maíz y sorgo que soja. Entonces el año que viene va a ser un 60 de soja y un 40 de maíz y sorgo. O sea, porque sí, para no superponer maíz sobre maíz. Y si tuvieras que nombrar algunos problemas a nivel productivo, ¿no? ¿Cuáles serían los más importantes? Y los controles de maleza, resistencia. La resistencia a maleza de algunos agroquímicos. Sí, por eso se trata de hacer la rotación maíz-sorgo para tratar de cruzar los modos modo activo. Bien, de control. Claro, de los principios activos. Bien. Y el tema, la práctica de cultivo de cobertura, ¿cuánto tiempo hace que la implementas y cuáles son, digamos, los cultivo objetivos? De cobertura desde cuando yo estoy trabajando en el campo, de hace 35, 40 años que estamos haciendo en distintas formas, pero se arrancó con avena, se siguió con triticales y ahora se sigue con centeno, pero siempre se hizo cultivo de cobertura, en distintas formas. Bien, y ahora vos lo sembrás y ¿en qué momento le cortás el ciclo al cultivo de cobertura? Y en hoja bandera ya estaría pronto a secarlo. Y dejás la cobertura sobre el suelo. Sí. ¿Y cuál es el sistema de labranza que utilizas en todo el campo? Principalmente? Siembra directa. Siembra directa. ¿Y cuántos años hace que realizas siembra directa? Y del 97 más o menos. Del 97. O sea, sí, se ha ido sumando, o sea, se arrancó con poco y después en 2 o 3 años se hizo el 100%. Bueno, buenos días. Antes que nada, quería que reflexionemos sobre lo que han visto en el seminario 1, cuando hablábamos de observación,
hacemos mucho hincapié que observar es mirar, pero es mucho más que mirar, ¿no? En este caso, dadas las circunstancias en las que estamos, ustedes a través del video este viaje lo están haciendo a través de lo que ven, de lo que no ven, de lo que escuchan, y así que les pedimos un buen grado de concentración y de imaginación para poder hacer realmente rico el trabajo que tienen que hacer de comparación de cada uno de los subsistemas. En este caso vamos a comenzar en un lote de centeno que está sembrado como un cultivo de cobertura, que también se los llaman cultivos de servicios, ¿no? Es otra forma de denominarlos. Y acá, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar la estructura y la dinámica de cada uno de los componentes. Acá vamos a ver cómo se están representando los elementos del clima, que esos tienen que haber visto. El otro componente del agroecosistema es los animales, los vegetales y el suelo. En relación a los vegetales y los animales, traten de ir viendo las relaciones poblacionales que se dan. En relación al suelo, vamos a tratar de ver en qué condiciones está este suelo, básicamente para después compararlo con los siguientes agroecosistemas que vamos a ver y con el subsistema monte. En este caso, para el suelo, vamos a hacer específicamente una serie de ensayos que van a tener que ver con cómo funciona este suelo, con su estructura y cómo básicamente sucede el ciclo del agua y el ciclo de la materia a través de este suelo. En ese sentido, vamos a hacer un ensayo donde vamos a, mediante dos técnicas, tener una idea del porcentaje de cobertura que tiene este suelo. Para eso, ¿cuáles van a ser las dos técnicas? Una, vamos a arrojar un aro y vamos a ver vamos a recoger la materia orgánica que esté ahí presente, la vamos a pesar para poder compararla con otro agroecosistema. Y la otra técnica para ver la cobertura del suelo va a ser con una cinta métrica para que podamos identificar también el porcentaje de suelo cubierto y suelo descubierto. En relación al contenido de materia orgánica del suelo, vamos a hacer un ensayo con agua oxigenada, que de esa forma nos da una idea cualitativa de la cantidad que hay en superficie y a cierta profundidad. Vamos a hacer otro ensayo también que está referido a la infiltración del agua en el suelo. Es una simulación de cómo infiltraría una lluvia de 100 milímetros en este suelo. Relacionado totalmente con esto, con la posibilidad de infiltrar el agua, vamos a hacer un ensayo también que tiene que ver con la estabilidad estructural de este suelo. Es decir, el grado de agregación que tiene y que permite que haya movimiento de agua, la solución del suelo y del aire en ese suelo. Esto es a modo de introducción. Ahora, cuando hagamos cada uno de los ejercicios, de los ensayos, vamos a detallar más. En este ensayo vamos a medir la velocidad de infiltración de la simulación de una lluvia de 100 milímetros en el suelo. Para esto, enterramos 1 centímetro, un cilindro de PVC, como el que ven en la ilustración, o puede ser de lata, una lata de durazno. La enterramos 1 centímetro y hacia arriba nos tiene que quedar la posibilidad de poner 10 centímetros de agua, que formaría una columna que corresponderían a los 100 milímetros de lluvia. Llenamos el tubo con
agua y comenzamos a medir el tiempo en el que es infiltrado. Después de pasados más de 21 minutos, podemos observar que la prueba de infiltración han infiltrado 1 centímetro de agua en estos 20 minutos. Posteriormente, estos datos los pasaremos a milímetros por hora y obtendremos un dato que podrá ser comparado con otras pruebas de infiltración que realicemos en otras situaciones. Una vez que ha infiltrado todo el agua, sacamos el cilindro, cavamos para observar el perfil, tanto de infiltración del agua, poder ver las raíces, poder ver la mesoflora y la mesofauna, y también podemos ver la composición de materia orgánica haciéndola reaccionar con agua oxigenada en el perfil.